Tal vez algunos de ustedes escucharon que nosotros el año pasado lanzamos unos documentos, 3, que le llamamos Stop War, paren la guerra contra defensores y defensoras. Y son 3 documentos que las tesis fundamentales tienen que ver con la ilegitimidad del Estado frente a la criminalización de los movimientos sociales y obviamente pues en cabeza de sus liderazgos. Y allí la principal tesis y las hipótesis que manejamos son estas. Por un lado, esto es unos círculos que hacen parte de la teoría de conjuntos. Son 3 círculos que manejamos. Por un lado, el Ejecutivo, en cabeza del presidente, la vicepresidencia, el Ministerio del Interior, otros ministerios, o sea, de entes gubernamentales del Ejecutivo, se han dedicado por la presión social, por la presión internacional, por la movilización nuestra al tema de protección física, protección individual, protección material, y a sacar importantes recursos, hay que decirlo, y a sacar normas, decretos, bueno, una serie de directivas. Hay casi que una esquizofrenia de normas, pero que no son sistémicas, para la protección de las personas que están en alto riesgo. De ahí que nace la Unidad Nacional de Protección, en la que nosotros no nos vamos a detener ahora, pero que es producto del trabajo, de la presión nuestra. Pero se ha quedado allí nomás, en ese tema de protección, y ese Ejecutivo no avanza. Hoy día el ministro del Interior habla del decreto 660 como la gran cosa, pero sí, efectivamente uno lo lee, lo hemos estudiado, lo hemos analizado y participamos en una consulta que nos hicieron, pero es un decreto, finalmente, que en la práctica seguramente no vaya a cumplir su papel. Ese es el Ejecutivo, con quien nos sentamos a mantener el movimiento de derechos humanos permanentemente. Llevamos 9 años en el proceso nacional de garantías, pero la situación no cambia. ¿Eso qué significa? Que son gobiernos o entidades gubernamentales simbólicas, es que se quedan en la norma, se quedan en la comisión, en la reunión, en el diagnóstico, en el análisis, pero no van más allá. Mientras eso pasa, porque no me voy a detener, hay otro círculo de esa teoría de conjuntos, que es la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía, como entidad del Estado, históricamente no ha investigado los casos de criminalización contra los movimientos sociales. Ya lo decía Sebastián, por un lado no investigan, pero por el otro judicializan, ¿sí? Entonces para eso sí ha sido muy efectiva la Fiscalía, pero para investigar a sus agresores él no lo ha hecho. Finalmente, ahora en los últimos años, gracias a esta presión y al contexto de paz, le tocaba asumir algo, y entonces de los 580 casos de asesinatos que hemos registrado desde el programa Somos Defensores durante los 2 periodos presidenciales de Juan Manuel Santos, solamente la Fiscalía está tomando 170, que es lo que ha logrado documentar la OACNUD. Y de estos 170, dice el doctor Luis González, que el 50% ya está esclarecido. O sea, estamos hablando entre 60 y 65 casos. Y hay 2 cosas. Por un lado, es insuficiente, es muy poco, frente a la magnitud de los asesinatos, que es un número muy grande. Seguramente, esto es un subregistro, con toda seguridad, el que tenemos. Pero, bueno, de todas maneras es un referente importante. Pero además de ser muy poquitos casos, se ha detenido en casos con vocación de éxito. ¿Qué significa eso? Que que escoge los que de entrada ya se perfilan como que sabe quién pudo haber sido. Nosotros decimos, pues no hay caso, porque lo que queremos son casos complejos también, donde seguramente hay sistematicidad, porque pueden ser casos de sistema, ¿sí? Bien, donde está el Estado comprometido. Y por otro lado, pues los otros se van a quedar en impunidad. Bien, la Fiscalía juega un papel. Mientras la Fiscalía no investiga, además criminaliza, y lo poco que hace lo pone mediáticamente como la gran cosa, el Ejecutivo está dedicado a la protección, y ahí no hay una correa, digamos, de transmisión, no hay una armonía. Pero dentro del otro círculo, porque son 3, está la fuerza pública. La fuerza pública ha tenido un papel, lo ha dicho ya Sebastián, el informe es muy claro en ese tema.
han jugado un papel nefasto, terrible, oscuro en esta criminalización del movimiento social y especialmente en cabeza de sus líderes sociales. Pero dentro de la fuerza pública, para no detenernos, hay uno particularmente complicado, porque los casos evidentes donde el ejército ha asesinado a personas, ha cometido las ejecuciones extrajudiciales y bueno, toda esta criminalidad pues es un poco más evidente, tiene algo de justicia. Pero hay una institución que está impune, que son los servicios de inteligencia. Y ahí es donde nosotros creemos, y de paso voy diciendo recomendaciones, que la Comisión de Esclarecimiento también debe poner su foco. Uno de los documentos de los que estoy hablando habla de eso justamente. Los servicios de inteligencia han jugado, juegan y seguirán jugando un papel terrible en esta criminalización, pero como ellos no pueden ser investigados, pero como ellos no pueden ser observados, pero como no tenemos mecanismos para evidenciar su papel, a pesar de que pues aquí está el caso del DAS y otros que están muy explícitos, todavía siguen jugando. Y quiero decir algo aquí que me temo que va en este momento a empezar a actuar. Es que esos servicios de inteligencia han estado allí jugando un papel. Ahora, no podemos decir, es muy difícil y estamos en público, que es toda la institucionalidad, no seguramente. Pero sí hay sectores o tendencias, y yo sigo utilizando la palabra oscura, dentro de esa institución que tienen alianzas con actores privados, que les interesa seguir impidiendo el crecimiento de los movimientos sociales. Y esta campaña electoral que acaba de pasar mostró una fuerza de ascenso muy grande de los movimientos sociales, progresistas, de izquierda, que se articularon, nos articulamos para un cambio, y entonces las alertas están puestas dentro de esos sectores, dentro de esas tendencias en las instituciones que están en máxima alerta y están listos a utilizar, perdone la palabra, el gatillo para impedir que esas piedras en el zapato que son los liderazgos sociales sigan atravesados a sus intereses en los territorios, llámese despojo de tierra, llámese extractivismo, llámese rentas ilícitas o lícitas, bueno, llámese agroindustria, etc. Decir acá que en los análisis que hemos hecho de los asesinatos de este año, la gran parte están relacionados con tierra y territorio. Se me acaba el tiempo. Bien, dejo ese punto allí. Entonces nos parece que hay un lado oscuro a trabajar, y creo que si eso no cambia, aquí las cosas tampoco van a cambiar, porque los servicios de inteligencia siguen con información allí. Nosotros hemos sido muy insistentes con el Estado para la depuración de la información que tienen los servicios de inteligencia de todos nosotros. Y seguramente nos siguen monitoreando, seguimos chuzados, pero ¿cómo hacemos para saberlo? No lo sabemos. Entonces nosotros creemos que allí hay uno, y esa información se vende, esa información se entrega al mejor postor, al que la necesite. En este contexto de paz, decíamos nosotros, nos preocupa porque muchos liderazgos sociales, yo que diría que el 100% de liderazgos sociales, que queremos la paz, que le apostamos a eso y que no queremos que eso se devuelva y que se cierre el conflicto armado, estamos al desnudo, estamos evidentes. Y quizás nosotros, los que estamos en Bogotá, los que tenemos protección política, los que nos sentamos a manteles con el presidente, el vicepresidente, los ministros, comunidad internacional, no nos pase nada porque los costos políticos son altos. Pero quienes están en los territorios, y sobre todo los territorios apartados, donde la estigmatización estructural todavía sigue, son los que están en grave riesgo, y allí es donde tenemos que poner el foco. Y quisiera decir, tratando de ser juiciosa con el tiempo, que el tema de protección y garantías para nosotros, y creo que también la Comisión de Esclarecimiento y la Verdad podrían ayudar a darnos luces. Hemos luchado muchísimo para dar el salto cualitativo frente a protección, a garantías. El Estado no ha querido avanzar hacia allá, y no ha querido justamente por esos tres elementos centrales que yo decía. El papel ejecutivo. El Ejecutivo sigue entrampado con sus decretos, con su unidad de protección y con su protección física, material. Ahora dice que colectiva, de acuerdo, pero la colectiva sigue siendo individual.
en últimas, y con los carros, etcétera. Pero la Fiscalía hoy día, lamentablemente, con un fiscal que está peor que los anteriores, mucho peor, sin un interés por lo que pasa con los movimientos sociales y por el contrario judicializándolo, con la corrupción también en los territorios de estas instituciones, y una fuerza pública que está incólume. A nosotros, y quizás le creemos al general Alberto Mejía, que hemos tenido reuniones con él, que sí, que hay cambios, y nos dicen que el cambio de doctrina de seguridad, Damasco, que es muy buena, que todo cambió, que las cosas son distintas. Nosotros creemos que eso sí puede ser, por un lado, pero que todavía hay un freno de mano muy fuerte dentro de la fuerza pública que no quieren y no aceptan ni la verdad, por eso se oponen a la JEP. No todos, pero sí hay una tendencia muy fuerte, y ahora con el nuevo gobierno eso se puede reforzar más. Ahí hay que poner el foco allí, y que los servicios de inteligencia no se han tocado. Nosotros sí creemos que tiene que haber un cambio, una reforma en la doctrina de seguridad, y que sea de verdad una doctrina de seguridad para la paz y de seguridad humana. Y yo creo que el movimiento de derechos humanos y social también tenemos que cambiar nuestras formas de actuar. Nosotros también nos quedamos solamente leyendo unas formas de actuación. Nosotros tenemos que aprender, meternos por otros lados, ser más audaces, cambiar nuestras acciones, porque también somos un poco atávicos, y voy a decir una cosa que pronto no caiga muy bien, pero somos ideologizados y creemos que solamente hay un patrón, y de mentiras que se han diversificado, tienen otras formas de actuar, y nosotros nos hemos quedado como haciendo estos ejercicios nomás, ¿no? Cierro esto para decir, ahora sí, el tema de sistematicidad. Una de las discusiones más fuertes que tenemos hoy con el gobierno es que el gobierno insiste en dos cosas. Primero, que no hay paramilitarismo. Obviamente, pues nosotros le decimos, no existen los ejércitos paramilitares de los 80 y de los 90, de acuerdo. Que se movilizaron mucho, de acuerdo. Pero que lo que estaba detrás, lo que sostenía económicamente, y los negocios y las alianzas perversas que hay entre esos instrumentos, porque las organizaciones criminales son instrumentos de los poderes económicos, políticos, territoriales, todavía eso está allí. Eso es paramilitarismo, que lo caractericemos de otra manera, y en eso estamos. Es cierto, pero que ahí está vivo y no lo quiere reconocer. Ese es un tema que vamos a seguir trabajando. Y la sistematización, la sistematicidad. Le decimos al gobierno, seguramente no hay una estructura nacional ordenada completamente para quitar del camino a los líderes y lideresas sociales, seguramente no, pero sí hay un pensamiento vivo que se manifiesta de manera distinta y con contextos obviamente propios de cada territorio, pero que están listos y ven en esa estigmatización estructural de que los movimientos sociales son la oposición al desarrollo, la oposición a los negocios, la oposición a los intereses del crecimiento económico del país. Y por eso está legitimado y naturalizado el asesinato de los líderes sociales. Entonces, la estigmatización ya no es que el presidente diga que nosotros somos áulicos de la guerrilla, no, porque ya no hay guerrilla. Bueno, por lo menos la FARC. No nos puede decir que detrás de las movilizaciones y de la protesta social está la guerrilla de las FARC, porque las FARC ya no están. En fin, ya todas esas excusas que tenía ya no están, pero la estigmatización estructural persiste, y es que nosotros hacemos daño al crecimiento económico del país, y eso es una estigmatización, perdón, estoy confundiendo, estigmatización estructural a la que tenemos que trabajar. Así que la comisión podrá ser un espacio muy valioso para nosotros para esclarecer quiénes han ayudado a estar detrás de toda esta criminalización histórica, y que por lo que vemos hoy día tiende a mantenerse, pero también yo quiero cerrar con un mensaje esperanzador. No nos vamos a echar de para atrás. Yo soy tuitera y yo decía en un Twitter en estos días, no nos vamos a dedicar solo a llorar y a denunciar.
tenemos que dar pasos. Digamos un título que estamos, son 8.034.000 personas que no estamos de acuerdo ni con la guerra, ni con regresar, y que tenemos capacidades. Aquí hay una juventud muy capaz, muy diversa, muy alegre, muy colorida. La intelectualidad también se manifestó, hay opinadores, inclusive hay periodistas. Es decir, hay mucho por hacer, y creo que lo que menos podemos hacer el juego es echarnos para atrás y escondernos. Creo que el país es nuestro. Gracias.